mes antes de la boda, el piso nuevo estaba recién reformado. Instalé a propósito un cristal inteligente en el baño, pensando que le daría un toque especial a nuestra vida de casados. Jamás imaginé que acabaría convirtiéndose en mi herramienta para descubrir una infidelidad. Hace 2 meses, un compañero de trabajo me comentó de pasada que había visto a mi prometido Manuel muy cariñoso con una mujer. Mi primera reacción fue negarlo rotundamente. ¿Manuel? ¿Un hombre tan formal como él? Imposible. Llevábamos 5 años juntos. No fumaba, no bebía, y al salir del trabajo volvía directo a casa. El típico hombre hogareño. Familiares y amigos me envidiaban por haber encontrado a alguien tan fiable. Hasta que un día los vi con mis propios ojos, él y María, mi mejor amiga, entrando juntos en un hotel. Mi mundo se derrumbó en un instante. Esa noche, tanteando el terreno, le propuse, Manuel, ¿y si intentamos tener un hijo? Rara vez sacaba yo el tema. Hoy estoy agotado, otro día, contestó dándome la espalda, con un tono tan indiferente que me heló el corazón. Hace mucho que no estamos juntos. No te apetece, insistí. Solo obtuve como respuesta sus ronquidos acompasados. Los días siguientes me convertí en detective, siguiéndole los pasos. Al tercer día, dijo que tenía una cena con su equipo y llegaría tarde. Pero yo sabía perfectamente que su departamento iba fatal en resultados. ¿De qué iban a celebrar? Y lo más sospechoso, la corbata que llevaba puesta era la misma que María me había enseñado 15 días antes, preguntándome si le quedaba bien. Para confirmar mis sospechas, invité a María a casa con la excusa de enseñarle la reforma. Apareció con un vestido ceñido, arreglada de forma especialmente provocativa. Durante la cena, ambos actuaron como simples amigos. Pero a medianoche, algo no cuadraba. A las 3 de la madrugada, Manuel se levantó sigilosamente y me preguntó con fingida amabilidad si quería un vaso de agua. Contuve la respiración, haciéndome la dormida. Poco después, del baño llegaron sonidos inequívocos. En ese momento, el corazón se me clavó como si 1000 agujas lo atravesaran. Fui al salón y pulsé el interruptor del cristal inteligente. Lo que vi ante mí acabó con cualquier esperanza. Allí estaban, abrazados. Sin inmutarme, saqué el móvil, abrí una aplicación de streaming en directo y mostré al mundo aquella escena vergonzosa. Cariño, ¿cuándo vas a hablar claro con ella?, preguntó María con voz melosa. Dame tiempo. Cuando nos casemos, la echaré sin un céntimo, respondió Manuel con una frialdad que lo hacía irreconocible. Entonces este piso será nuestro y podrás decorarlo como quieras. Al escuchar aquello, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Resulta que lo tenían todo planeado desde hacía tiempo, no solo querían quitarme a mi marido, sino también quedarse con mi casa. Cuando salieron de la ducha y me vieron plantada en el salón, se quedaron blancos como el papel. Teresa, déjame explicarte, es que se ha atascado el váter, balbuceó Manuel buscando excusas desesperadamente. Ah, sí, respondí con una sonrisa gélida, señalando el mando de la mesita. Pues ya que estás, arregla esto también. Manuel, desconcertado, cogió el mando y lo pulsó. El cristal del baño se volvió transparente al instante, como si la escena de su traición se reprodujera de nuevo ante nuestros ojos. ¿Por qué no me dijiste que habías instalado esto?, me recriminó, furioso y avergonzado. Si te lo hubiera dicho, habría podido disfrutar de semejante espectáculo, repliqué mirándolo con calma. Ya podéis recoger vuestras cosas y largaros. 5 años de relación. Todo había sido una farsa calculada. La felicidad que creía tener se esfumó como humo. Detesto los dramas interminables. Con pruebas irrefutables de su infidelidad, romper era la única opción. Aunque aún lo quisiera, jamás daría marcha atrás. Manuel parecía tenerlo todo previsto. Estaba mucho más tranquilo de lo que esperaba, incluso esbozaba una sonrisa burlona. Yo también puse dinero en este piso. ¿Con qué derecho dices que es tuyo? Si alguien tiene que largarse, eres tú. María le hizo coro, Manuel tiene razón. Este piso siempre debió ser suyo. ¿De verdad? Pues hagamos cuentas, dije sacando las pruebas de compra. Las palabras se las lleva el viento,
pero los documentos no mienten. Manuel frunció el ceño al ver los registros en mi móvil. La entrada de 50.000 euros la pagué yo, además de 3 años y medio de cuotas hipotecarias. Yo también he pagado hipoteca, eso no puedes negarlo, protestó. Cierto, casi 1.000 euros en total. ¿Te los transfiero ahora mismo? Justo cuando iba a hacerlo, Manuel se abalanzó sobre mí para quitarme el móvil. María se unió al forcejeo, insultándome, zorra. No cantes victoria tan pronto. En el tira y afloja, me empujaron al suelo y me golpeé la nuca contra la mesita. El dolor fue tan intenso que casi perdí el conocimiento. Intenté levantarme, pero no tenía fuerzas. Con el móvil ya en sus manos, murmuré débilmente, llamad a emergencias. Me había abierto la cabeza. Sentía algo viscoso y la sangre no paraba de brotar. Manuel me miraba desde arriba, deja de fingir. El piso no te lo pienso dar. Negué con la cabeza, intentando decirle que me había herido, pero la conciencia se me escapaba. Antes de desmayarme, oí vagamente la voz asustada de María, Manuel, está sangrando. Y la respuesta gélida de él, se lo merece. Ella se lo ha buscado. Esas palabras fueron como una puñalada envenenada en el corazón. Creía que un hombre con quien había compartido 5 años de mi vida tendría un mínimo de humanidad. La realidad me dio una bofetada silenciosa. Había perdido la apuesta. Capítulo 2. Cuando abrí los ojos de nuevo, ya estaba en una habitación del hospital. Apoyado en la cama estaba mi hermano mayor, a quien no había visto en 3 años. Si quieres llorar, hazlo, dijo suavemente mi segundo hermano desde la puerta. Los miré sorprendida, no esperaba que ambos vinieran. Mi hermano mayor me preguntó nervioso cómo me sentía, si tenía alguna molestia. Le dije que estaba mucho mejor, así que fue a llamar al médico. Mi segundo hermano dejó un tazón de conge en la mesita de noche. Yo iré, tú quédate con Teresa. Mi hermano mayor había heredado la empresa familiar y era decidido en sus acciones. Mi segundo hermano fundó su propia compañía y en pocos años se convirtió en una estrella emergente entre los jóvenes empresarios, con un patrimonio de 2.000 millones. ¿Cómo es que vinieron?, pregunté con cierta timidez tras tanto tiempo sin vernos. Si no venimos, ¿quién te defenderá? Con esas simples palabras, no pude contener las lágrimas. Desde pequeña, cada vez que me lastimaban, ellos estaban ahí. Esta vez había estado lejos de casa durante 3 años. Sentía tanta culpa pero no podía expresarlo. Mi hermano mayor me consoló, primero recupérate bien, ya habrá tiempo para vengarse. Asentí y tomé el conge que había traído mi segundo hermano. Al destapar el recipiente me quedé inmóvil, sobre el conge blanco había encurtidos que me encantaban, me recordaron a mi madre. Miré sorprendida a mi hermano mayor. Él sonrió y dijo, no pensarás que por romper relaciones dejaríamos de cuidarte, ¿verdad? No es así. Por supuesto que no. Mamá nos pide cada semana que le informemos sobre ti. ¿De verdad? Estaba impactada. Mi madre siempre había sido muy estricta en mi memoria, no permitía llantos ni berrinches, exigía perfección en todo y nunca me dejaba actuar mimada. ¿Una madre así se preocupaba por mí? Papá pide verte todos los días, pero mamá no lo permite. Sin embargo, nos pide en secreto que te cuidemos más. Así es ella de complicada, no nos deja verte pero quiere que te protejamos. Sonreí, todas mis preocupaciones previas parecieron desvanecerse. Mi segundo hermano entró con el médico para el chequeo. Tras confirmar que estaba bien, ambos se sintieron aliviados. Los días siguientes se quedaron conmigo. Les dije que debían atender sus empresas, que no necesitaban venir todos los días. Dijeron que sí, pero aún así aparecían cada día. Durante ese tiempo no volví a pensar en Manuel, solo quería recuperarme. Él tampoco me decepcionó, ni una sola llamada. Probablemente deseaba que muriera para quedarse legalmente con la casa. La noche del alta, fui directo a casa. Al intentar abrir descubrí que habían borrado mi huella digital. Llamé directamente a un cerrajero y, tras mostrar la documentación de propiedad, forzamos la entrada. Mis 2 hermanos me acompañaban, dándome total confianza. Al abrir la puerta, se escucharon sonidos obscenos.
Apenas eran las 8 de la noche y ya estaban revolcándose en la habitación. Mi hermano mayor pateó la puerta del dormitorio de una patada. María se asustó y se escondió bajo las sábanas. Manuel reaccionó y me gritó: ¿Quién te dio permiso de entrar? ¡Lárgate! María también intervino: la última vez no te caíste y moriste. No dije nada. Me acerqué a Manuel y le di una bofetada. Luego levanté sus sábanas e indiqué a los medios que había traído que tomaran fotos. También llamé a sus padres y les dije fríamente: miren a su buen hijo. Su padre temblaba de ira y le dio otra bofetada a Manuel que casi lo tira al suelo. Papá, déjame explicar. Cállate, dijo David, el padre de Manuel, quien al menos tenía sentido del bien y del mal. Sin embargo, Sofía, la madre de Manuel, tuvo el descaro de rogar: Teresa, Manuel es inmaduro, no te lo tomes a pecho. Sofía nunca me había visto con buenos ojos, siempre me trataba mal. Aunque llevara regalos cuando la visitaba, siempre tenía mala cara. Los productos de cuidado personal y cosméticos que le regalaba, prefería dejarlos caducar antes que usarlos. Y ahora venía a pedirme que no me molestara con su hijo. Han estado juntos tanto tiempo, sería una lástima separarse ahora, dijo con hipocresía. Antes, cuando Manuel y yo discutíamos, esta Sofía no decía lo mismo. Siempre le decía a su hijo que si era necesario, que rompiera conmigo. Que su hijo era guapo y capaz, que sin mí tendría mujeres en fila. Ese tipo de comentarios daban asco. ¿Una lástima? Yo ahora lo felicito por encontrar su verdadero amor, pero por favor no digan estas cosas repugnantes en mi casa, respondí fríamente. Al ver que no cedía, Sofía empezó a hacer un escándalo: qué manera de hablar. No tienes ninguna educación. Eso enfureció completamente a mis hermanos. Especialmente mi hermano mayor, que tiene un temperamento directo, ordenó directamente a la gente que había traído que destrozara todo en la casa. ¿Quién eres tú? ¿Con qué derecho destruyes las cosas de mi casa?, gritó Manuel al escuchar los ruidos fuera del dormitorio, desesperado. Había planeado quedarse con la casa y los muebles. Después de todo era un apartamento nuevo y más de la mitad de los muebles eran nuevos. Ahora hasta los electrodomésticos estaban destrozados. Es mi hermano, ¿algún problema?, dije tranquilamente. ¿Y qué si es tu hermano? Aunque sea tu hermano, esto es allanamiento ilegal, voy a llamar a la policía, dijo Manuel fuera de sí. Adelante, llama, te lo ruego, no me intimidaban sus amenazas en absoluto. Al ver que sus amenazas no funcionaban, Manuel puso cara de haber comido algo asqueroso. Cerró los puños con fuerza, las venas de su frente sobresalían. Sofía salió corriendo inmediatamente para detenerlos. No rompan más, deténganse. Ese televisor cuesta más de 20,000. ¡Ay! Esa lavadora también cuesta varios miles. Le pregunté a Sofía con curiosidad: ¿no es cierto que todo esto lo compré yo? Desde la compra de la casa, la renovación hasta los electrodomésticos, todo se pagó con mis ahorros. Manuel no tuvo nada que ver. Lo único que aportó fueron poco más de 9,000 en pagos de hipoteca, que solo pagó durante 2 meses antes de detenerse. Con la excusa de que la empresa no iba bien, guardó en secreto su salario en otra tarjeta. Todo esto ya lo sabía, simplemente no quería destruir su patético orgullo. Capítulo 3. Teresa, ¿de verdad tienes que llegar tan lejos? Manuel seguía sin reconocer su error. Asentí con indiferencia. Exactamente, voy a llegar hasta el final. No solo con la casa, sino también con tu trabajo. Manuel me miraba fijamente, con el rostro contorsionado. María, por su parte, se vistió a escondidas bajo las sábanas y se levantó gritándome: «Estás acabada, Teresa. Deberías saber quién es mi hermano, no te voy a perdonar». Me encogí de hombros. ¿No es más que un delincuente? Por muy bien que le vaya, sigue siendo un malviviente. Te estás buscando la muerte. De repente María agarró unas tijeras de la mesita de noche y se abalanzó sobre mí. Mi segundo hermano reaccionó rápidamente, me protegió detrás de él, agarró las tijeras y tiró a María al suelo. Todo en un solo movimiento fluido que dejó atónitos a todos los presentes. Solo mi hermano mayor y yo sabíamos que, debido a su salud frágil desde pequeño, había practicado artes marciales durante años para fortalecer su cuerpo.
¿te atreves a golpearme? Cuando mi hermano se entere, te va a matar, gritó María despeinada, como una loca. Mi segundo hermano sonrió con indiferencia. Lo estaré esperando. Están locos, toda tu familia está loca. María intentó escapar aprovechando la confusión. La detuve, el asunto no está resuelto, ya quieres irte. ¿Qué más quieres?, preguntó aterrada. Todavía no he ajustado cuentas por mis heridas. No seas ridícula, te caíste tú sola sin querer, ¿qué tiene que ver conmigo?, seguía siendo descarada. No esperaba que siguiera tan arrogante, así que directamente le di una bofetada. Se cubrió la cara y gritó incrédula, ¿te atreves a pegarme? Esa bofetada fue suave. Levanté la mano para golpear de nuevo, y ella inmediatamente se cubrió la cara asustada, no me pegues más. Pero cuando bajó las manos, sonó otra bofetada contundente. Teresa, ya verás, te haré pagar por esto, dijo María con rencor. Manuel la regañó con el ceño fruncido, mejor no te pases de la raya. Era la primera vez que lo veía tan exasperado. Antes, sin importar lo que pasara, siempre se mostraba tranquilo, dando la impresión de ser maduro y sereno. Nunca imaginé que me engañaría. Cuando mi hermano mayor estaba a punto de acercarse, Sofía gritó de repente, «¡Están pegando! ¡Aquí están pegando!». Abrió la puerta y gritó en el pasillo, atrayendo inmediatamente a muchos vecinos curiosos. Le pregunté, ¿acaso quieres asegurarte de que todos sepan que tu hijo fue infiel? Él no hizo nada, ustedes lo están incriminando, insistió Sofía obstinadamente. Los vecinos se interesaron de inmediato. ¿Incriminar? ¿Será que la mujer quiere quedarse con los bienes y está incriminando al marido? Eso es bastante común hoy en día. Ay, los jóvenes de ahora, no como en nuestros tiempos cuando los sentimientos eran puros. Así es, al final todos tratan el amor como un juego. Sofía aprovechó para decir, tienen razón, ella solo quiere quedarse con la casa. Pronto llegó también la administración del edificio preguntando qué pasaba. Para no hacer el asunto más grande, mis dos hermanos y yo nos fuimos temporalmente. Sofía nos gritó por detrás, mujer malvada. Al salir del complejo, mi hermano mayor seguía muy enojado. Mi segundo hermano, sin embargo, sonrió con calma, tenemos todo el tiempo del mundo, juguemos con ellos poco a poco. A la madrugada, Manuel y María se encontraron de nuevo en secreto. Ahora ya habían tirado la toalla y no les importaba lo que pensaran los demás. María nunca tuvo trabajo, vivía de sus padres y de su hermano delincuente. Estaban planeando cómo vengarse de mí. Me quedé en un hotel esa noche, y al día siguiente cuando salí a comprar comida, una camioneta me bloqueó el paso. Bajaron dos matones que preguntaron, ¿tú eres Teresa? No dije nada, marqué discretamente el número de mi segundo hermano. El otro matón comparó una foto, sí, es ella. ¿Qué quieren hacer?, pregunté intentando mantener la calma. Sin darme tiempo a reaccionar, los dos matones me arrastraron a la fuerza al vehículo. Me ataron las manos y los pies, me taparon la boca, no podía emitir ningún sonido. ¿Te atreves a molestar a nuestra hermana? Si no mueres tú, ¿quién más?, dijo uno de los matones con rencor. Imaginé que era obra de María, pero no esperaba que se atrevieran a secuestrarme a plena luz del día. Había gente en la calle hacía un momento. Al llegar al destino, me sacaron del auto a rastras. Parecía ser una fábrica abandonada, no había nadie alrededor. Reprimí mi pánico e intenté decirles que lo que hacían era ilegal. Los dos se burlaron, aquí, nuestro jefe es la ley. La fábrica estaba completamente oscura, apenas se distinguían sombras moviéndose. Había basura por todas partes, telarañas en las esquinas, evidentemente nadie había venido en mucho tiempo. De repente, un reflector del techo se encendió, apuntando directamente hacia mí. La luz intensa me cegó, pero escuché una voz familiar. «Maldita, esto es lo que pasa por meterte conmigo». Reconocí la voz de María. Estaba en el segundo piso, acompañada de un hombre alto y fornido. Lo había visto antes, era el hermano del que María siempre presumía frente a mí. «No esperabas caer en mis manos, ¿verdad? Tranquila, toda la humillación que me hiciste pasar, te la devolveré multiplicada».
María me miraba con el rostro desfigurado por el odio. Su hermano bajó las escaleras, me agarró la barbilla con fuerza y se rió con desprecio. Tu cara no está mal, aunque tu cuerpo deja que desear. Pero si te vendo a alguna aldea en las montañas, todavía debería poder sacar algo de dinero. Mejor véndela bien lejos, no quiero volver a ver a esta desgraciada en mi vida, dijo María con rencor. Tranquila hermanita, me aseguraré de que nunca pueda regresar. Su conversación me heló la sangre. Lo más aterrador es que esta banda criminal te estaba justo a mi lado. No quería que conocieras este secreto, pero insististe en enfrentarte a mí. Si hubieras entregado la casa antes y te hubieras largado, no habría pasado nada, ¿verdad? María me dio una bofetada, exactamente igual a la que yo le había dado antes. Atada, no podía moverme, solo sentía un sabor metálico en la boca. Me dio otra bofetada, y como no era suficiente, tomó un cuchillo de frutas y deslizó el dorso de la hoja suavemente por mi cara. Si haces eso, ya no valdrá tanto, dijo Javier mirando a su hermana, algo preocupado. María se rió con desdén, como si sin desfigurarla fuera a valer mucho más. No es lo mismo, completa podría valer esto. Vi a Javier levantar 2 dedos. Era difícil imaginar que algún día me tasarían como una mercancía. Si de verdad me vendían a una aldea remota en las montañas, probablemente nunca podría salir de allí. Parece ser bastante, pero ¿qué pasa si quiero marcarle la cara?, dijo María rechinando los dientes. Entonces haz lo que quieras, en el peor caso la vendemos más barata. Javier claramente adoraba más a su hermana. Capítulo 4. María me odia a muerte ahora y no me va a perdonar tan fácilmente. Al verla girar el cuchillo, de repente le pregunté, tengo curiosidad, ¿de verdad no les da miedo que la policía los atrape? ¿No te lo dijo mi chico? Aquí yo soy la ley, dijo Javier con arrogancia. Decidí seguir negociando con ellos para ganar tiempo. Ya no me importaba si me desfiguraban o no, ahora solo quería sobrevivir. No importaba si me casaba o no en esta vida, con tal de poder estar junto a mis padres. Pero primero, no podía dejar que me vendieran. Le dije a María que si me dejaba ir, no solo no revelaría su secreto, sino que también le cedería la casa. Eso valía mucho más que venderme. Al principio María pareció tentada, pero su hermano se mantuvo alerta. Me agarró del cabello y dijo con una risa fría, ¿de verdad crees que soy tan ingenuo? Si no me crees, puedo escribirte una garantía. ¿De qué me sirve ese papel? Javier me arrastró del cabello hacia adelante. Cuanto más me resistía, más fuerte tiraba. Levantó el pie para patearme el vientre, pero uno de sus secuaces lo detuvo. Jefe, si le dañas el estómago, valdrá aún menos. Solo entonces Javier se detuvo, tienes razón. ¿De qué sirve si no puede tener hijos? No podía creer que pudieran decir cosas tan crueles con un tono tan casual. Conteniendo mi rabia, les pregunté qué necesitaba hacer para que me creyeran. María se burló, deja de soñar. Tu mala suerte fue caer en mis manos. Además de la casa, tengo 8 millones ahorrados. Dije la verdad, por eso no me atreví a mencionar una cifra mayor, temía que sospecharan. Los hermanos intercambiaron miradas, claramente tentados. 8 millones no era poca cosa, suficiente para captar su atención. Javier me miró con desconfianza, ¿de verdad tienes tanto dinero? ¿No nos estás engañando? ¿Le crees? Hemos sido amigas por tantos años, ¿crees que no sé cuánto dinero tiene? María refutó inmediatamente. Si no me creen, pueden revisar mi cuenta. Al verme tan segura, Javier se acarició la barbilla e indicó a su secuaz que actuara. El secuaz accedió con la contraseña que le di, y al abrir el saldo, tartamudeó, jefe, de verdad hay 8 millones. Javier le arrebató el teléfono y miró fijamente los números en la pantalla, riendo a carcajadas. Con ese dinero, podrían retirarse del negocio y nunca más tendrían que dedicarse a estas actividades turbias. Sin embargo, María frunció el ceño y me preguntó, ¿de dónde salió este dinero? ¿Por qué Manuel nunca me lo mencionó? Fingí sorpresa, como si dudara en hablar. Esto hizo que María sintiera más curiosidad. Me jaló del cabello y exigió, ¿de dónde salió? Habla.
Manuel y yo ganamos la lotería hace 6 meses. ¿No te lo dijo? ¿La lotería? María sospechaba que mentía, pero a la vez no podía creer que realmente tuviera 8 millones. Era demasiado absurdo, incluso trabajando toda la vida sin comer ni beber no se podría ganar tanto. Así que prefirió creer que Manuel se lo había ocultado intencionalmente. El dinero está conmigo, yo decido. Continué tentándolos, ganando tiempo mientras esperaba el rescate. Javier me devolvió el teléfono. Transfiérenos ahora y te dejamos ir de inmediato. Solo podían ver el saldo, pero no conocían la contraseña de transferencia. Además, para una cantidad tan grande, la transferencia requeriría muchos trámites. ¿Por qué debería confiar en ustedes? Al ver que no quería transferir, Javier se enfureció. Tu vida está en nuestras manos y todavía te atreves a jugar trucos. Si no tengo cuidado, temo que no veré el sol de mañana. Estaba apostando a su avaricia. Mis posibilidades eran altas. Si no fueran codiciosos, ¿por qué arriesgarían haciendo este negocio de trata de personas? Tal vez todo lo que habían ganado hasta ahora ni siquiera llegaba a la mitad de esos 8 millones. Espera, vamos a discutirlo y te daremos una respuesta. Los hermanos se dirigieron a una esquina. Respiré aliviada interiormente. El plan había funcionado a medias. Si pudiera, realmente me gustaría atrapar a toda su banda. Pero todavía no era momento de alegrarme, tenía que mantener la calma y esperar donde estaba. El tiempo pasaba muy lento, cada segundo parecía un siglo. Los dos no parecían estar de acuerdo. Javier intentaba persuadir mientras María se veía reacia. Después de discutir durante más de 10 minutos, finalmente llegaron a un consenso y se acercaron. ¿Qué tal si cada uno cede un poco? ¿Qué te parece pagar un adelanto primero?, propuso Javier. Pregunté con calma, por ejemplo. No pediremos mucho. Primero paga 3 millones, y cuando salgas, nos transfieres el resto. Es demasiado. Redúcelo un poco. ¿Quién sabe si no se arrepentirán después de recibir 3 millones? Ahora el dinero estaba en mis manos, no se atreverían a hacerme nada. María quería desfigurarme desde el principio, pero ahora su hermano no estaba de acuerdo. Estaba hirviendo de rabia por dentro y me miraba como si quisiera devorarme viva. ¿Acaso no entiendes? Ya estás en nuestras manos, y todavía te atreves a regatear. El cuchillo de frutas en su mano apuntó nuevamente hacia mi cara. No actúes impulsivamente, por favor. Javier temía que su hermana arruinara todo y no obtuvieran ni un centavo. 1 millón entonces. 3 millones es demasiado. Pensé que 1 millón sería aceptable para ellos y que temporalmente no me harían nada. Javier lo pensó y efectivamente aceptó. Justo cuando estaba a punto de transferir, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi segundo hermano, ya llegamos. 4 simples palabras, pero hicieron que Javier y María se pusieran inmediatamente en alerta. Javier me arrebató el teléfono y preguntó, ¿llegaron dónde? ¿Qué llegó? Mi corazón se hundió, no sabía qué responder. María dijo con expresión feroz, sabía que no tenías buenas intenciones. Espera, voy a enviar un mensaje para preguntar. Javier tomó mi teléfono, preparándose para responder. Mi corazón estaba en la garganta. Le envié un mensaje a mi segundo hermano, ya no voy. Cuando Javier me devolvió el teléfono, ya había una nueva respuesta en la pantalla. ¿No dijiste que querías comer pescado agridulce? ¿Por qué cambiaste de opinión tan repentinamente? Al ver este mensaje, sentí una alegría secreta. Mi segundo hermano definitivamente se había dado cuenta de que algo andaba mal, y seguramente ya estaban cerca. Inmediatamente transferí 1 millón. Los hermanos María intercambiaron miradas y se ofrecieron proactivamente a llevarme a casa en auto. Sus intenciones eran más que obvias. Fingí obedecer y asentí con la cabeza. Capítulo 5. El coche salió del estacionamiento y afuera reinaba un silencio inquietante. No habíamos avanzado mucho cuando Javier mostró su verdadera cara, exigiéndome que transfiriera otros 3 millones, de lo contrario tendría que atenerme a las consecuencias. Lo hice sin dudarlo. María soltó una risa burlona a mi lado, ¿ves?
Si hubieras hecho esto desde el principio no habría pasado nada. Pero no, tuviste que hacernos perder el tiempo. Los dos creían que ya habían ganado, la emoción en sus rostros era imposible de ocultar. Justo en ese momento, 2 coches negros aparecieron de repente bloqueando el camino. Las puertas se abrieron y varios guardaespaldas trajeados junto con 2 personas de civil bajaron rápidamente, todos portando armas. ¡Pum! La puerta del coche fue forzada. Los hermanos ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar cuando fueron sacados a rastras del vehículo. Mi hermano mayor me llevó a un lugar seguro de un tirón, mientras le propinaba una fuerte patada a Javier. ¡Policía! Nadie se mueva. Bajen del coche y agáchense con las manos en la cabeza. María gritaba mientras forcejeaba, Teresa. Nos tendiste una trampa. Pero pronto fue sometida y no le quedó más remedio que obedecer. Rápidamente informé a los policías que aún había cómplices en la fábrica abandonada. En poco tiempo, toda la banda fue capturada. Después me enteré de que estos hermanos habían cometido más de 30 casos, con víctimas desde niños pequeños hasta personas de más de 30 años, en su mayoría mujeres. Su comportamiento era simplemente atroz. Una vez a salvo, no pude contenerme más. Me eché en los brazos de mi hermano mayor y lloré desconsoladamente, dejando salir todo el miedo y la angustia acumulados durante esos días. Mi hermano mayor y mi segundo hermano no dejaban de consolarme. Después de que todo terminara, también se celebró la audiencia de mi divorcio con Manuel. El tribunal decretó nuestro divorcio y todos los bienes quedaron a mi nombre. Cuando Manuel se enteró de mi verdadera identidad, se arrepintió profundamente y se arrodilló frente al tribunal para suplicarme perdón. Mis hermanos no lo dejaron acercarse y le dieron una paliza. Para ellos, pagar una indemnización no significaba nada. Manuel también fue detenido por la policía después. Al parecer estaba involucrado en el caso de tráfico de personas, posiblemente ayudó sin darse cuenta. De cualquier forma, tenía que pagar por sus actos. Vendí la casa y doné todo el dinero. Después de estar sola durante 2 días, decidí regresar a mi pueblo natal para empezar de nuevo. Dejemos que el pasado quede atrás. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia. Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad. Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores. Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Chloe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas, que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección.
Ahora la taza permanecía intacta y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. «Llama más seguido, hija», dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. «Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden», añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. «Oh, mamá, extrañas mis cosas tiradas por todas partes», respondió Choe con un reproche juguetón. «No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles». «Los estaré esperando», respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Choe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Choe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Choe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos. Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Chloe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón. No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Chloe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. «Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez», pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. «Flores para usted». «Adentro hay una nota», masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso. Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos. Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. Quizás Michael había decidido sorprenderla. Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años. Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota.
En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito, «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras. Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras, «Te amo, Jessica». ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó, «¿La cena estará lista pronto?». Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. «¿Qué es esto?», preguntó, y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. «Debe ser un error, Hannah», dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad. «Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así». Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. «Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección». «Entonces, cuando cenamos», dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. «Pasemos el fin de semana juntos», propuso Michael, mirándola a los ojos. «Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos». Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando. «Está bien», respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado, pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella, y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. «¿Qué es esto?», preguntó, mostrándole los boletos.
Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad. Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo. Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather, como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, «Hannah, esta es Heather. Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento». Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla, «Y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí». Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida, cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. «Florecitas», gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba, blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice. Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta, cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael, tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo.
Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo cómo la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales. En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Choe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo. Pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Choe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece», dijo Choe con firmeza. «Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo». Choe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar. Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. «No estás sola, Hannah», dijo Linda, apretándole la mano. «Estamos contigo». Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. «Hannah, perdóname», comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. «Fui un idiota, ciego, estúpido. Heather, ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti». Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró, al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. «Vete, Michael»,
dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. Lo nuestro se acabó. Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó. Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió, como si pusiera una barrera entre ellos. Adiós, dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses. Hannah, inspirada por el apoyo de Choe y Linda, se decidió por un cambio. Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Choe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul, el jefe de Choe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida, pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer,
sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah, ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Chloe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona. Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo, pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Chloe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Chloe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.